¿Qué pasaría si un imperio con 100.000 soldados marchara sobre tu tierra? Y sin embargo, un solo hombre se interpusiera en su camino. El año era 1077. Al norte, el poderoso imperio Song se extendía como un gigante por toda China. Sus ejércitos eran vastos, sus recursos interminables. Y sus líderes estaban decididos a someter al reino de Dai Viet, lo que hoy conocemos como Vietnam. La chispa se había encendido 2 años antes. En 1075, un general audaz llamado Ly Tong-kiet decidió atacar primero. Cruzó la frontera, tomó por asalto las ciudades fortificadas de Yongzhou y Liuzhou. Incendió los depósitos de suministros y dejó al imperio Song completamente atónito. Fue una jugada temeraria, un movimiento audaz, que desbarató los planes del imperio. Pero los imperios no perdonan la humillación. La corte Song respondió con furia. Convocaron al general Bo Kui, un comandante experimentado. Y le ordenaron preparar la fuerza de invasión más grande que jamás habían enviado al sur. 10.000 jinetes, decenas de miles de infantes. Todos marchando con un solo propósito: aplastar a Dai Viet. Imagina el espectáculo. Columnas interminables de soldados avanzando por kilómetros. Cubiertos de hierro y cuero. Estandartes ondeando bajo el viento helado. Los tambores de guerra retumbaban como truenos. Sobre los caminos nevados del sur de China. El ejército avanzaba. Un río de acero, que fluía hacia las montañas y ríos de Vietnam. Para el pueblo de Dai Viet, la amenaza era inmensa. Su reino era pequeño, su población, mucho menor. Por simple número, no tenían ninguna oportunidad. Y aún así, Ly Tong-kiet no se rindió. No esperó pasivamente la destrucción. Él eligió el campo de batalla. Eligió el río. El río Nunuyet, conocido hoy como el río Cao, en Bac Ninh, al norte de Vietnam. Ahí, levantaría una línea que ningún imperio podría cruzar. Ahí, pondría a prueba si la estrategia, el valor y la unidad podían derrotar a la fuerza bruta. El avance del ejército Song era imparable. Los valles resonaban con sus pasos. Las aldeas temblaban al escuchar la noticia. Los invasores se acercaban. Pero dentro de Dai Viet, un sonido distinto comenzó a elevarse. El clamor de la resistencia. Y en su centro, un hombre, Ly Tong-kiet. Sabía que enfrentarse al ejército Song en campo abierto sería un suicidio. 100.000 hombres podían aplastar cualquier defensa. Así que decidió otra cosa. Eligió el río. El Nunuyet era estrecho, sinuoso, peligroso. Sus corrientes eran fuertes, sus orillas, irregulares. Para Ly Tong-kiet, ese río no era solo agua. Era un arma. Mandó construir campamentos fortificados y empalizadas de madera, que se extendían por kilómetros a lo largo de la orilla. Detrás de ellas, colocó arqueros, pacientes, silenciosos. Y bajo las aguas, ordenó clavar estacas afiladas, listas para destrozar las embarcaciones enemigas. Era una visión de defensa en capas. Fortalezas en la orilla, trampas en el agua. Y soldados ocultos en los bosques. Cada detalle, diseñado para usar la fuerza del enemigo en su contra. Pero la guerra no se gana solo con muros y armas. Ly Tong-kiet entendía algo más profundo. Sabía que esta batalla también era una guerra del espíritu. Sus hombres eran campesinos, aldeanos. Personas que habían dejado atrás sus hogares y familias. Frente a ellos, se alzaba un enemigo, más grande que todo lo que habían imaginado. El miedo era natural. La duda, también. Pero Ly Tong-kiet no podía permitir que el miedo gobernara sus corazones. Así que una noche, bajo la luz de la luna, una voz resonó sobre el río. Era profunda, firme, como si hablara el mismo cielo. Los soldados miraron alrededor, asombrados. Y las palabras que escucharon, jamás serían olvidadas. Montañas y ríos del sur, pertenecen al emperador del sur. Así lo ha decretado el cielo.
¿Cómo se atreven los invasores del norte a cruzar estas tierras? Serán destruidos. El poema tronó en la oscuridad. Algunos juraron que era la voz de los dioses. Otros decían que era el propio Lee Tong-kiet, hablando desde las sombras. Sea como fuere, su efecto fue inmediato. El miedo se desvaneció. Y en su lugar, ardió una determinación feroz. Desde esa noche, cada flecha lanzada, cada golpe de remo, cada paso sobre el barro, llevaba un solo mensaje. Esta es nuestra tierra, este es nuestro destino. El río Nunuyet ya no era solo una línea en el mapa. Se había convertido en un muro de espíritu. Una barrera que ningún imperio podría cruzar. Y cuando los tambores del ejército resonaron una vez más, las defensas de Dai Viet los esperaban. Silenciosas, pacientes. Listas para contraatacar. El ejército finalmente llegó al río Nunuyet. Frente a ellos, se alzaban las defensas de Dai Viet. Muros, campamentos, arqueros. Y un río que parecía tranquilo, pero ocultaba la muerte bajo su superficie. Al amanecer, los tambores rugieron. Wokui ordenó el primer asalto. Olas de infantería avanzaron hacia las orillas, cargando tablones, escudos y escaleras. Sus gritos sacudieron el aire de la mañana. Desde la orilla opuesta, los defensores esperaban. Y entonces, como una tormenta, las flechas ennegrecieron el cielo. Decenas de miles de proyectiles llovieron sobre los soldados Son. Escudos se astillaron, hombres cayeron gritando. El ataque vaciló, pero la horda imperial continuó. Intentaron construir puentes flotantes. Ataron botes entre sí para cruzar. Algunos incluso nadaron con los escudos sobre la cabeza. Pero el río no fue misericordioso. Las estacas ocultas perforaron los cascos de las embarcaciones. Los hombres se hundieron bajo el peso de su propia armadura. Devorados por la corriente. El agua se tiñó de rojo. Los oficiales de Wokui gritaban órdenes. Pero el caos ya se había desatado. El sonido de los tambores se mezcló con los alaridos de los moribundos. Del lado de Dai Viet, los defensores rugían con furia. Flechas y piedras caían como una lluvia de hierro. La noche cayó, pero los Son no se detuvieron. Bajo la oscuridad, intentaron cruzar de nuevo. Balsas silenciosas flotaron sobre el agua. Soldados avanzaban, esperando sorprender al enemigo. Pero Lee Tong-kiet ya lo había previsto. Centinelas ocultos avistaron el movimiento. Se encendieron hogueras de señal. Y en un instante, el río se iluminó con fuego. Flechas incendiarias, catapultas lanzando llamas. Botes ardiendo. La noche se convirtió en un infierno. Las llamas bailaban sobre el agua. Los gritos de los hombres se perdían entre el humo. Al amanecer, los Son no habían ganado nada, excepto cadáveres flotando en el río. Pero aún así, siguieron intentándolo. Durante días, lanzaron ataque tras ataque. Y cada vez, fueron rechazados. El agua misma parecía rechazar al invasor. Wokui se negó a retirarse. Transformó la batalla en un asedio. Construyó enormes campamentos a lo largo del río. Toldos, torres, y miles de fogatas que iluminaban la noche. Ingenieros Son trabajaron día y noche, levantando puentes flotantes, torres de asedio y máquinas de guerra. Pero cada intento era destruido. Por fuego, por flechas, por el río mismo. Los barcos incendiarios de Dai Viet convertían el agua en una trampa ardiente. Las torres se derrumbaban. Los hombres huían despavoridos. El tiempo pasaba. Y la gloria del ejército Son se marchitaba. Las lluvias del invierno convirtieron los caminos en lodazales. Las provisiones escaseaban. El hambre, la enfermedad y el miedo comenzaron a devorarlos desde adentro. El gran ejército del norte empezó a morir sin pelear. Pero en el otro lado del río, Dai Viet también sufría. Los hombres de Lee Tong-kiet estaban agotados. Sus reservas de arroz se agotaban.
El cansancio pesaba en sus rostros. Y sin embargo, seguían firmes. Porque no peleaban solo por sobrevivir. Peleaban por el alma de su tierra. Una noche, la voz volvió a escucharse sobre el río. Montañas y ríos del sur pertenecen al emperador del sur. Así lo ha decretado el cielo. Los invasores del norte serán derrotados. Los soldados lloraron. Otros se arrodillaron. Creyeron que el mismo cielo hablaba por ellos. Y esa fe fue más fuerte que cualquier arma. Dentro del campamento Son, la desesperación se apoderó de los hombres. El hambre los volvió sombras. El miedo los hizo dudar. Y el caos comenzó a reinar. Entonces llegó el momento. En plena noche, Lithon quietó la orden. Miles de soldados cruzaron el río en silencio. Otros descendieron en botes ligeros, siguiendo la corriente. De pronto, el infierno cayó sobre el campamento enemigo. Gritos. Fuego. Caos absoluto. Los soldados Son, medio dormidos, salían de sus tiendas solo para caer bajo las espadas vietnamitas. Caballos desbocados. Carretas en llamas. Suministros destruidos. Wokui trató de reagruparse, pero era inútil. El miedo se había convertido en pánico. Su ejército se desmoronaba. Al amanecer, todo había terminado. De los 100.000 hombres que habían marchado hacia el sur, solo quedaban sombras. El ejército Son se retiró derrotado. El río Nunuyet había sido su tumba. En los meses siguientes, mensajeros viajaron entre Dai Viet y la corte Son. Ninguno quería una guerra eterna. Los Son habían perdido demasiado. Y Dai Viet había demostrado que su espíritu era indomable. Se firmó una tregua. Las fronteras se restablecieron. Los ejércitos regresaron a casa. Pero la verdadera victoria no quedó escrita en los tratados, sino en la memoria del pueblo. Porque el río Nunuyet no era solo tierra y agua. Era símbolo de unidad, de coraje y de destino. El poema de Lithon Kiet seguirá resonando por generaciones. Montañas y ríos del sur pertenecen al emperador del sur. No fue solo una declaración. Fue una promesa. Una advertencia al mundo de que este pueblo nunca se arrodillaría. Lithon Kiet no buscó gloria personal. No levantó palacios, ni exigió coronas. Pero su victoria dio a su gente algo mucho más grande que la riqueza. La fe en su propio espíritu. Incluso siglos después, su historia aún se susurra en templos. Se enseña en escuelas. Y se siente en el corazón de Vietnam. Porque al final, el río Nunuyet no fue solo un campo de batalla. Fue un mensaje eterno. Uno que aún nos pregunta, incluso hoy. La verdadera victoria se encuentra en el filo de la espada. O en el espíritu inquebrantable de un pueblo que jamás se arrodilla.